el espíritu del anticristo es algo que se empieza a revelar cada vez más evidente hoy que antes. Es decir, hoy estamos en un tiempo del anticristo más radical, más descarado que hace unos años. ¿Y a qué se me refiere? ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que si volteamos a ver el mundo, yo pregunto, ¿estamos o no estamos viviendo los últimos días? Yo no estoy diciendo que vayamos a adivinar con las escrituras y sepamos que tal fecha exacta va a venir el Señor. No sabemos si va a ser en este año, no sabemos si va a ser en 2, no va a saber si va a ser en 3 o en 20 años. La realidad es que el tiempo se está cortando y nosotros podemos ver la realidad de las cosas a través de lo que nos rodea. Y es que yo no sé cuántos de ustedes han puesto atención a las noticias en esta semana. ¿Cuántos saben de este terremoto que sucedió en Turquía? Levante la mano de los que saben. Y la verdad, para mí fue algo impresionante oír que eran 25,000 muertos en un terremoto de una manera que es una zona sísmica, pero que nunca se había dado de esa manera. Y fíjense, había un castillo, una fortaleza que tenía ahí cientos y cientos de años de construida y había vivido por cientos de terremotos y nunca la habían derribado. Era una fortaleza bien construida. Llega este terremoto y la tiró. Y algo que nos lleva es que la palabra de Dios nos habla de esos tiempos. Dice, en los últimos tiempos oirán de guerras. ¿Tenemos guerras, sí o no? Y no me refiero nada más a la de Ucrania. Usted vea cómo está nuestro país. ¿Cómo está? No se enteraron de las noticias también apenas que en Tamaulipas, ¿no? Que se agarraron a balazos, que empezaron a incendiar camiones y todo esto, cerraron y que porque agarraron al hijo del Chapo y todo eso, ¿sí no se acuerdan de eso? Tenemos por otro lado lo que está sucediendo en otros países que se meten a agarrar a balazos en los centros comerciales y los asesinatos. Por el otro lado tenemos un clima totalmente descontrolado, mientras que en otros lados se están cociendo, en otros lados se están congelando. Y tenemos que estamos a febrero y en Texas, que es uno de los lugares más calientes de Estados Unidos, apenas estuvo nevando. Y entonces vemos y dice la palabra que la naturaleza se queja con quejidos y está esperando ¿qué? La venida del Señor. Dice que la naturaleza se queja, la naturaleza gime. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Los tiempos están cerca. Y yo lo digo esto, mis hermanos, no porque ya me haya entrado el espíritu del viejito, porque lo que yo les mencionaba a los hermanos, ya parece uno viejito, que entre más uno se hace viejito, ya como que uno ya piensa más las cosas. Pero la realidad es que yo tengo, ¿qué? 40 y déjeme ver, sin restarle números, 42 años, 42 años. Ya, ¿verdad? Ya me pesan, lo que le digo a mi esposita, ya 42 años, es todo un don, pero bueno, sí, ya me merezco, mis hermanos, ya díganme que sí me merezco el título. ¿Cómo se llama? Pero 40 años que he vivido, y yo recuerdo mi infancia y todo era muy tranquilo. Y cuando me digo tranquilo, no me refiero a que no hubiera guerras. Me tocó vivir parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Me tocó parte de ver la guerra esa que hubo en Irak, de la guerra del desierto y todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, volteaba uno a ver el clima y era tranquilo, ¿sí o no? Hacía frío cuando tenía que hacer frío. Hacía calor cuando tenía que hacer calor. Puebla era fría. ¿Cuántos se recuerdan que nuestra ciudad era fría? O sea, Puebla se le conocía como una ciudad fría. Venían, incluso yo recuerdo que venía gente de la Ciudad de México y decías que Puebla es muy fría. Y decíamos, no, pues yo vivía acostumbrado a eso. Y hoy todo el clima está de cabeza. Que si llueve, que se inunda donde no, que en donde sí, que sequías y todo esto. Y algo que nosotros podemos ver es que lo que yo mencionaba a mis hermanos en el estudio de la palabra, es que la palabra es verdad. Y la palabra nos dice que todo esto tiene que suceder antes de que venga. Y la palabra dice que no va a venir inmediatamente. Pero si nos lo dice en el término que, no va a venir inmediatamente, pero eso no quiere decir que no tengas que poner atención, ni te tengas que poner a cuidar tu vida espiritual y a velar por ella. Sino que al contrario, nos está diciendo que lo hagamos, que veamos por nuestra vida espiritual. ¿Sí? Que tomemos todos estos indicios como un recordatorio que la venida de nuestro Señor es real, está vigente su venida y que va a suceder. Es decir, todo creyente tiene que vivir con la certeza de que nuestro Señor ha de venir, así como va a llegar un día en el que vas a colgar los tenis. ¿Sí o no? Nos negamos ante esa realidad de colgar los tenis, pero la realidad es ¿cuántos aquí van a morir? Todos vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero todos vamos a morir. Ahora la realidad es
¿Cuántos de nosotros hacemos conciencia de eso? Y la pregunta aquí es, si estamos conscientes que vamos a morir, ¿no debemos de estar conscientes de que nuestro Señor ha de venir? Sí. Ahora, volviendo al punto, no nada más lo vemos a través de la naturaleza, las señales de la venida de nuestro Señor. No nada más vemos en la naturaleza lo que está sucediendo, que nos está diciendo que porque el popo no ha dejado de arrojar ceniza y ya me tiene la nariz toda, ¿cómo se llama? Ya soy alérgico a todo y eso, sino que realmente, a pesar de que también la naturaleza nos dice, hay algo que la palabra nos dice que tengamos cuidado, y es el espíritu del anticristo. Y es que por lo general nosotros hemos de algún modo caricaturizado el aspecto del anticristo. Nos imaginamos nada más a un gran líder que va a llegar y va a conquistar y va a hacer lo que la palabra de Dios dice que va a hacer, pero no nada más es eso, sino realmente la palabra nos enseña que va a venir, pero primero va a venir como una influencia, va a venir como una doctrina, como una filosofía, va a venir. Entonces yo le voy a pedir que me acompañe a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 9. Dice, fíjese lo que va a suceder. ¿Ya lo tiene? 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice, este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Dice, se valdrá de toda clase de ¿qué? De mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Fíjense lo que nos está haciendo acá, nos está diciendo la palabra en estos dos versículos. Nos está describiendo aspectos acerca del espíritu del anticristo. Ahora yo me voy a enfocar en uno de estos aspectos, que es el que se está volviendo cada vez más visible o se vuelve cada vez más real en nuestros tiempos, y esa es la mentira. Y es que yo quiero que entendamos un aspecto. En los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, nosotros podemos ver el espíritu del anticristo a través de todo lo que nos rodea. Es decir, algo que la palabra nos dice es que tengamos cuidado de esto. Y es que tenemos que ver cómo se está presentando la realidad de nuestras vidas, cómo se está presentando las verdades hoy en nuestras vidas. Si usted recordará las pláticas pasadas, nosotros hablamos acerca del mundo, hablamos acerca de la filosofía del mundo, pero no entendemos y no comprendemos por qué está sucediendo esto. El problema es que como creyentes se nos olvida que estamos en los últimos tiempos. Como creyentes olvidamos que estamos en los últimos tiempos y que el espíritu del anticristo empieza a obrar en esta sociedad en la que nosotros vivimos. Hoy estamos, y yo le mencionaba a mis hermanos en la mañana, estamos viviendo un tiempo de adoctrinamiento. Estamos tomando muchos conceptos reales, muchos conceptos que nos enseña el mundo como verdades absolutas y como verdades que están a la par o creemos que son bíblicas. Y la realidad es que lo único que nos falta o lo que no estamos haciendo es aprender a discernir. Entonces, la plática de hoy tiene como propósito aprender a entender cuál es el espíritu del anticristo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se imagina usted que va a ser el anticristo? ¿Cómo se imagina que va a ser el anticristo? ¿Se imagina usted una persona mala como Hitler? ¿Se la imagina una persona tirana como Stalin? ¿O se la imagina, no sé, como Bin Laden? Dice la palabra que va a ser una persona y que va a venir con mentiras. Y sobre todo el concepto de que esas mentiras las vamos a tomar como si fueran verdades. Y habla aquí a las personas que dice que se niegan a seguir la verdad. Aquí lo que nosotros tenemos que entender son dos conceptos. Uno es Satanás miente y el espíritu del anticristo se sostiene de la mentira. Y dos, tener que entender una cosa. El creyente tiene que vivir siempre en búsqueda de la verdad. Pero ¿cómo funciona el espíritu del anticristo? Yo le voy a pedir que me acompañe rápidamente a Génesis capítulo 3. Ya lo leímos, ya lo tenemos, pero bien caladito este pasaje. Lo he leído muchas veces en lo que va de este año. ¿Sí lo tiene? Génesis capítulo 3. Se está diciendo algo, no sé qué es.
Y dice así, versículo 1, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué? Morirán. Hasta acá todos no sabemos esta historia, ¿sí o no? Perfecto. Dice, no morirán, respondió la mujer. Dice, Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y dice, con el conocimiento del bien y del mal. Y ya de ahí nosotros sabemos lo que pasó, ya sabemos cómo o por qué llegamos a esta situación. Pero lo interesante de todo esto es que yo quiero que veamos lo que significa el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es aquel espíritu que se presenta precisamente tomando la palabra de Dios, las verdades de Dios, y las empieza a distorsionar a su antojo. Es decir, nosotros estamos viendo que el pecado entró al hombre por desobediencia, ¿sí o no? Porque el ser humano desobedeció y comió lo que no debía, tomó lo que no debía y anheló lo que no debía. Es decir, cuando comieron del fruto, el hombre es porque lo hizo porque quería ser como ¿quién? Como Dios, sin saber las consecuencias, o más bien sin medir las consecuencias. Pero todo esto comenzó en un principio con una mentira acerca de ¿quién? Acerca de Dios. Dice aquí la palabra, dice, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto. Un aspecto principal del espíritu del anticristo que hoy vemos es poner en tela de juicio la palabra de Dios. Y esto nosotros lo vemos, y yo por eso que les digo, hablar acerca del espíritu del anticristo es voltear a ver lo que realmente está sucediendo hoy afuera. Si nosotros vamos afuera y vemos lo que está sucediendo en la sociedad y lo que hoy se comparte en la sociedad, lo que hoy se habla en la sociedad, nos hace ver y nos hace entender que la palabra de Dios es insuficiente. Es decir, no nos ayuda para nada o nos ayuda parcialmente. Y eso es lo que nosotros vemos. Hoy cuando vamos y vemos lo que está sucediendo con la ideología de género, yo le pregunto, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es darle valor ¿a qué? Yo pregunto, ¿a qué le da valor? Al diablo, ok, le da valor al diablo, pero le da valor a tus emociones, le da el valor a tus identidades, a lo que te sientes o cómo te sientes. Y esto lo vemos reflejado no nada más en la ideología LGBT, sino también lo vemos reflejado, por ejemplo, en el feminismo o el machismo. El hombre por ser hombre es valioso, la mujer por ser mujer es valiosa. Y vemos todo este contexto en el que vemos lo que el diablo está haciendo. El diablo está separando. Es decir, aunque usted no lo quiera creer, hay mucha ideología anticristiana. Es decir, hay mucha ideología del anticristo ya en medio de nosotros. Y sobre todo en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. A mí me llamaba mucho la atención ahora que estaba yo con los pastores, cómo muchos pastores ya luchan con la idea de hablar acerca de lo que hacen las mujeres o el rol de las mujeres, o hablar acerca de lo que tienen que hacer los hombres. ¿Por qué? Porque tienen temor a quedar mal. ¿Sí o no? Y hoy tenemos miedo. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se sentiría cómodo encontrarse con una persona transexual en el autobús? Y si lo ve que es un hombre vestido de mujer, decirle, oye, quítate de ahí, señor. ¿Qué es lo que sucede con usted? ¿Le da miedo porque tiene miedo de que qué? ¿Que lo acusen de qué? De homofóbico, de racista, de transfóbico y todo eso. Tenemos miedo de hablar la verdad. El espíritu del anticristo hace eso, oculta la verdad y hace que nosotros evitemos aferrarnos a ella. Lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestros tiempos es eso. Mucho de la iglesia cristiana se ha callado. Hoy no podemos hablar acerca del aborto porque nos da miedo que nos cataloguen de ¿cómo se llama? De anticuados o de fanáticos. Y lo que sucede es que todo esto está creciendo alrededor del mundo. La realidad es que el espíritu del anticristo es algo que nosotros estamos viendo muchas áreas de nuestra vida. Usted póngase a pensar, tan solo el rol de la familia. Yo mencionaba con mis hermanos en la mañana, es increíble que en la iglesia cristiana, desafortunadamente, hoy el índice de divorcios está subiendo. ¿Por qué? Por ideologías
que vienen, ¿de dónde? De la mentira de Satanás. Mientras que la palabra te dice, ame a su prójimo, y mientras que la palabra te dice a la mujer y al hombre que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y le dice a la mujer, aprende a sujetarte a tu marido por amor, la realidad es que el mundo, ¿qué dice acerca de las mujeres y de los hombres? A la mujer le dice, tienes que aprender a darte tu lugar, ¿sí o no? Presenta esas verdades. Al hombre le dice, no tienes obligación, vete. Y vemos que la familia se está fracturando. Y hemos comprado esas realidades. Y en la iglesia se está viendo más y más divorcios. ¿Por qué? A causa de todo esto que nosotros creemos que es bueno. Porque te hablan acerca de darte el valor como ser humano. Te hablan acerca de darte el valor y darte tu lugar y pensar en ti primero y cuidar tus emociones y cuidar lo que sientes y cuidar todo esto. Cuando la realidad es que ¿quién está primero? ¿Quién debe estar primero? Dios en tu vida. Yo mencionaba a mis hermanos en la mañana en el estudio bíblico, yo les decía, el claro ejemplo de qué tan mal ya está la sociedad, la podemos ver en una canción tan sencilla como la de Shakira. ¿Cuántos de ustedes ya la oyeron? Ya sean sinceros, ¿cuántos de ustedes ya la oyeron? Todos por chisme la oyeron, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos querían enterarse por qué tanto show con esto. Ya sea chavo, ya sea adulto, todos querían entrarle al chisme, ¿sí o no? Levante la mano. Pero algo que yo les decía, independiente de todo el chisme que hay, vea lo que está sucediendo en la sociedad. Lo que se dice, te tienes que dar valor, soy mucha cosa para ti, y cosas así, ¿sí o no? Todo lo que dice. Que las mujeres ahora facturan, aguas con el SAT, mis hermanas. Pero yo sé que da risa, y la verdad es visible, porque es una locura. La verdad, estamos viviendo en un mundo donde la locura ha tomado la razón. Pero esto es parte del espíritu del anticristo. Un ejemplo de esto lo vamos a ver y yo quiero que me vayan y me acompañen a Mateo, capítulo 4. Para que vean que no ha cambiado en nada cómo el diablo mueve precisamente este espíritu del anticristo. ¿Qué quiere decir espíritu de anticristo? El espíritu contrario ¿a quién? A Cristo, el espíritu contrario a lo que Dios quiere hacer, ese espíritu que se ha colado en las familias, ese espíritu que se ha colado en la mente, en las personalidades de la gente de hoy. Y dice, es ese espíritu que ha corrompido el entendimiento y ha vuelto la locura una razón. Dice aquí, luego el Espíritu llevó a Jesús, versículo 1, dice, Mateo 4, versículo 1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que allí lo tentara, ¿quién? El diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué? Y estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, no, ¿qué? Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Fíjate lo que hace primero el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo te contrapone con tu naturaleza cristiana, con la naturaleza que Dios es, de lo que Dios te dice que hagas. Y empieza diciéndote, si eres el hijo de ¿quién? De Dios, vamos a ponerlo a prueba. El espíritu del anticristo lo primero que hace es a través de las pruebas, a través de las situaciones que estás pasando en tu vida, a través de las amistades que te rodean e incluso a veces a través de lo que tú ves y oyes en internet, lo primero que hace es contraponerte con tu naturaleza que eres en Cristo. Es decir, te dice, a ver, si eres hijo de Dios, vamos a ver si te resulta esto. Tú estás pasando una necesidad. Pídele a Dios que te lo cumpla. ¿Cuántos nos hemos encontrado con esa vocecita en la cabeza? Y esa tentación. Que estás pasando por una situación difícil y le estás pide y pide al Señor, Señor, quiero que me ayudes con esta situación, Señor, quiero que me ayudes en esta situación. Y como no vemos, empezamos a hacer, ¿a qué? ¿A dudar de quién? ¿Quién crees que es el que está obrando ahí? El espíritu del anticristo. En esta tentación es obvio que el enemigo lo que quería era corromper a nuestro Señor Jesucristo. Quería que Él cayera. Y es muy sencillo este ejemplo. Lo único que sucedía es tú tienes hambre, eres el Hijo de Dios, ahí hay piedras,
tienes poder, tienes a tu Padre que te ama. Si tú le dices conviértete en pan, ¿qué va a pasar con esas piedras? Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso? ¿Acaso Dios no puede convertir, nuestro Señor Jesucristo no podía convertir las piedras en pan? Convirtió el agua en vino, mis hermanos. Claro que podía convertir esas piedras en pan. Pero el problema no era la necesidad. El problema era el corazón y la emoción. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tenía hambre. Él sabía que tenía hambre. Esa emoción, esa necesidad estaban presentes en su ser, tal cual y como tú y yo cuando tenemos hambre. ¿Cuántos aquí han pasado hambre? ¿Algún momento? Todos hemos pasado hambre. Pero ¿qué sucede? Si empezamos a poner primero nuestras emociones, si empezamos a poner primero nuestra carne, caemos. Y lo que el diablo quería era simplemente eso. Si eres el Hijo de Dios, algo tan sencillo, sírvete y come. Lo que le dirías tú a tu hijo cuando tiene hambre, pues ve al refrigerador a ver qué hay de comer, ¿no? Tienes hambre, ve y ve, come lo que hay. Hay fruta, hay manzana, cómete lo que haya. Pero no se trataba del hambre. Fíjate, acá no se trataba del hambre ni para Cristo ni para el diablo. Aquí se trataba en dónde pones tus ojos. Y es que el espíritu del anticristo lo primero que hace es te confronta con tu naturaleza que eres en Cristo y te hace ver tus necesidades y hace valorar y decirte, ¿sabes qué? Tú puedes escoger entre estas dos cosas. O sigues a Dios con todo y tus necesidades, con todo y tus tribulaciones, creyendo en que el que te hace justicia es Dios, o te rindes ¿a qué? A tus emociones. Te rindes a tus necesidades y sucumbes. Eso es lo que el diablo quería. Continúa diciendo ahí, la palabra dice no, porque las escrituras dicen, es decir, la verdad de Dios es absoluta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es demostrarle a Satanás una realidad que el creyente debe de vivir. Es que decir, ¿sabes qué? Yo estoy pasándola mal, pero yo no necesito estar bien para estar satisfecho. Porque tengo ¿a quién? A Dios. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad donde el espíritu del anticristo está tan ya expuesto. Y esta es la realidad. Yo, mis hermanos, yo quiero que se salga hoy esté convencido de que es realidad que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Y el espíritu del anticristo se reconoce como este espíritu de anarquía. ¿Sí sabía usted? ¿Y cómo sabemos que hay un espíritu de anarquía hoy? ¿Qué es la anarquía? La anarquía es una sociedad sin reglas. ¿Quieres ser perro? Sé perro. ¿Quieres ser un niño de 5 años? Sé un niño de 5 años. ¿Sí o no? Tenemos gente que está saliendo al mundo a decir, yo soy un niño de 5 años y se comporta como un niño de 5 años. Apenas salió un caso allá, un caso en Inglaterra, no me acuerdo del nombre de este personaje, un señor de 45 años, tenía su esposa, sus hijos, y de pronto cuando empezó a ver toda esta cuestión de la tolerancia a la ideología de género y todo eso, él dijo, soy una niña de 6 años. Se divorció de su familia, dejó a su esposa, a sus hijos. Fue adoptada por un matrimonio mayor y hoy se comporta como una niña de 6 años. Eso es anarquía. Eso es el espíritu anticristo. Y si no me quiere creer que sea realidad, vaya, lo busque, está en las noticias. No es mentira. Sé que suena locura, pero no es mentira. Nuestra sociedad tiene un espíritu del anticristo visible y palpable hoy. Por eso es que yo menciono que los tiempos están cerca. Tenemos situaciones donde los hombres pueden decir, es que yo no soy de género, soy de género fluido, o yo no soy de género binario. Entonces, ¿qué eres? No, es que me autopercibo como hombre, pero también me autopercibo como mujer. Esa es la anarquía. Eso es lo que el diablo quiere. Cuando le está preguntando al Señor acerca de las piedras y del pan, lo que le está diciendo es, tú puedes hacer tus propias reglas. ¿Quién lo había llevado al desierto? ¿Lo llevó el diablo al desierto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién lo llevó? El Espíritu. O sea, Dios mismo lo llevó al desierto a que padeciera. Es obvio que nuestro Señor Jesucristo sabía, yo vengo a este lugar, yo sé a lo que vengo, yo sé a lo que Dios me ha mandado, tengo una orden y voy a obedecer esa orden.
Y si tengo que padecer 40 días sin comer, ¿qué tengo que hacer? Pues no como 40 días. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios quería ver a su hijo desnutrido? Porque dice que lo llevó con el propósito de demostrar que la palabra de Dios tiene poder. Esas tentaciones estaban puestas ahí para demostrar que la palabra de Dios está por sobre todo lo que el mundo te puede ofrecer. Y continúa la palabra diciendo, no, dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra, ¿de qué? De Dios. El creyente, tú y yo, lo que tenemos que hacer es aprender ¿a qué? A vivir acerca de los principios que nos ha dado en la palabra y aprender a discernir de lo que el enemigo está haciendo. Dice más adelante, dice, después lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, y lo puso más alto del templo, lo puso el punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué? Tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá en su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Fíjate lo que también hace el espíritu del anticristo. Toma la palabra de Dios y ¿qué hace? La distorsiona. Y esto lo vemos, y también se los mencionaba a mis hermanos en la mañana, que el espíritu del anticristo tiende a hacer esto. Empieza a tomar la palabra de Dios y a distorsionarla y usarla a favor de tus emociones, porque nuevamente eran las emociones. Nuevamente era el demostrar quién eres, quién es tu identidad. Si eres hijo de Dios, entonces lánzate. Y miren, mis hermanos, a veces como cristianos fallamos en esta área. Porque yo bien que conozco muchos cristianos que dicen, tú anímate, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A ver, espérate, no es nada más aviéntate, ya sé que lo puedes todo en Cristo, pero al ver, ¿te tuviste en algún momento, te detuviste a decir, Señor, esta es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres? Y es que el espíritu del anticristo, vuelvo al punto, es un espíritu de anarquía, no tiene reglas, no aplica reglas. ¿Por qué? Porque el espíritu de anarquía funciona de esta manera, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero tú vas a hacer lo que yo quiera. Y vas a pensar como yo quiera. Y vas a actuar como yo quiera. Así funciona el espíritu de anarquía, el espíritu del anticristo. Y es así como va a funcionar en los últimos días, cuando se ha revelado completamente el anticristo. Es un espíritu que lo que te va a decir es, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, pero tú vas a hacer lo que yo quiera. Y lo que le está diciendo Satanás aquí a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Las escrituras dicen, ya que me hablaste de las escrituras, que dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, bueno, vamos a usar tus palabras, vamos a usar la palabra de Dios, arrójate porque la palabra de Dios dice que si te avientas, Él mandará a tus ángeles que te sostengan. Y miren, mis hermanos, como cristianos nos la aplica mucho el diablo. Estamos pasando por situaciones, estamos pasando por momentos difíciles, o por simplemente, a lo mejor no estamos pasando, pero se presenta algo en tu vida. Y lo primero que va a tratar de hacer el diablo es tratar de cristianizar lo que no es de Dios. ¿Sí o no? Te trata de cristianizar todo, incluyendo ¿qué? Ambientes, personas, cosas que ves, cosas que oyes. Ay, pues no está tan malo. Ay, pues no pasa nada malo. Y el resultado lo vemos hoy en la iglesia. Iglesias donde decimos, es que Dios es amor y aplicamos la palabra de Dios es amor a tal grado que entonces permitimos cualquier cosa en la iglesia. Y entonces tenemos iglesias con pastores homosexuales o pastores transexuales, o tenemos pastores donde se permiten cosas, incluso aberraciones peores. ¿Por qué? Porque distorsionan la palabra de Dios. Pero fíjense lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante, dice, Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás ¿qué? A prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Algo importante para poder defendernos de lo que el anticristo quiere de nosotros es aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro propósito, y lo que veníamos hablando en las pláticas anteriores, es acerca de la gloria ¿de quién? De Cristo.
es acerca de entregarle todo a Cristo. Y mis hermanos, esto es algo que tenemos que tener en consideración, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Y mira, mis hermanos, yo sé que suena, uno de los errores es haber hecho del Apocalipsis y del rapto y de los últimos tiempos algo así como película de tipo Armageddon, ¿no? Así es como nos lo presentan, ¿sí o no? Y nos lo vivimos creyendo que es algo fantasioso. Pero la realidad es que nosotros estamos ya viviendo las consecuencias de ese espíritu anticristo. Yo pregunto, ¿cuántos papás no tienen broncas con sus jóvenes hoy? Por las ideologías. Solo por las ideologías. Y es que vale la pena nada más echarte un clavado a la sociedad cristiana, a las iglesias cristianas y preguntarle a los jóvenes. Y los jóvenes están de acuerdo con que Dios es amor. Pero ¿sabías que muchos de los jóvenes no creen en el infierno? No creen en el infierno. O sea, lo que ha hecho el diablo es precisamente distorsionar la verdad acerca de Dios. Toman lo que les conviene y ¿qué hacen con lo que no? Lo descartan. Y no nada más nos vamos a los jóvenes, vayámonos con los adultos. Vuelvo al punto, ¿por qué el feminismo se ha metido tanto en las iglesias? Y hablo del feminismo no porque yo tenga algo en contra de las mujeres o algo en contra del feminismo como tal y los derechos de las mujeres, sino hablo porque es lo que está de moda hoy. Hoy es lo que está usando el anticristo. ¿Sí o no? Hoy el anticristo está, ¿qué haciendo con los roles del hombre y la mujer? Los está cambiando. ¿Sí sabías que ese es el propósito? O sea, haciendo a un lado la filosofía feminista y lo que salen las mujeres a decir de sus derechos, todo eso, fíjate, discierne. Lo que está haciendo Satanás a través del feminismo, que es un espíritu del anticristo, así como el machismo lo es tomar a la mujer de acá, el hombre que está acá, cada uno con su rol, ¿y qué hace? Los cambia de lugar. Ay, es que entonces la mujer no tiene valor para hacer las cosas. No, la mujer puede hacer todo lo que quiera. Tiene 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, tiene las mismas habilidades o atributos físicos, si quisieras decirlo. El problema es, ¿por qué Dios puso un orden en el hombre y la mujer? Y yo sí hago esa pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios puso ese rol? ¿Por qué Dios le dijo a la mujer que sea sujeta a su marido? Pero también ¿por qué al hombre le dijo que amara a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Te has preguntado por qué existe ese rol? ¿Crees que es una cuestión de capricho? ¿Crees que es porque es que le caen mejor a Dios los hombres? No. Hay un propósito en esa relación. Hay un propósito en ese diseño. Hay un propósito específico, pero lo que hace el feminismo es precisamente distorsionar y lo está logrando muy bien, mis hermanos. Lo está logrando tan bien que vuelvo al punto. No se puede hoy criticar el feminismo en el púlpito porque inmediatamente, ¿qué vengo a hacer? Racista, elitista, retrógrada. Y yo no dije nada malo de las hermanas. Yo nada más dije que el feminismo está mal. Ay, es que no quieres que las mujeres salgan adelante. No, quiero que las mujeres salgan adelante, pero con su esposo, con su familia. Yo quiero ver familias, pero ¿sabes qué? El feminismo te ha vendido la idea de que está bien. El feminismo te ha vendido la idea de que la mujer tiene un valor. Y déjame decirte, Cristo amó a la mujer y al hombre por lo que Él hizo de ellos. Cuando ves el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es un ministerio donde la mujer trabajaba. Muchas mujeres trabajaban en su ministerio. Muchas mujeres apoyaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Iban y venían, traían, o sea, hacían muchos trabajos. Pero todo lo hacían debajo de la cobertura ¿de quién? De Cristo. En el otro caso tenemos a los hombres. ¿Por qué los hombres los tomó como sus discípulos y después los hizo apóstoles? ¿Por qué? ¿Quieres saber cómo acabaron los apóstoles? ¿Por qué? Pero el feminismo y el machismo, hoy si hablamos del machismo, hablamos de la imposición del hombre sobre la mujer. ¿Está mal? Hoy si hablamos del feminismo, es de la mujer sobre el hombre. Todo esto es espíritu del anticristo. ¿Pero qué te enseña la palabra de Dios? Por tanto, el hombre, ¿qué? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una ¿qué? Sola
carne. El propósito de Dios es que el hombre y la mujer sean una sola carne. No mujer, no hombre por separado, sino sean una ¿qué? Sola carne. El feminismo y el machismo buscan lo opuesto. Por muchos años reinó el machismo, no lo voy a negar. Pero también por muchos años parece que va a reinar el feminismo. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Abraza esas doctrinas? El espíritu del anticristo está ahí, mis hermanos, y utiliza las escrituras a su conveniencia. Entonces, la obligación del creyente, ¿cuál es? Fácil y sencillo. Escudriñar las escrituras. Ay, Señor, yo veo que las mujeres están diciendo que la mujer tiene valor y esto. Vamos a ver qué dice que haga la mujer eso. ¿Qué dice las escrituras acerca del rol de mí como mujer? Y vas a encontrar un rol y una identidad 1000 veces mejor que lo que te ofrece el feminismo. Porque el rol de Dios te ofrece compañía, te ofrece apoyo, te ofrece una familia, te ofrece una carne en Cristo. Es decir, tu marido, tú ser un ser delante de Cristo y apoyar y crecer en Él. Y ok, estoy llamado a ser soltera, que hubo solteras en la iglesia, ya sea porque fueran viudas o simplemente nunca se casaron. No importa. ¿Quién es tu marido? ¿Quién es tu marido? El rol sigue estando presente. Nunca se fue. Nunca te dejó. Ah, es que quieres ¿cómo dicen? Quieres el elegido. Bueno, entonces quiere decir que no has orado suficiente. Yo le recomiendo que se vayan caminando de aquí, no es cierto, digo de rodillas de aquí hasta allá y vemos si, no, Dios tiene un propósito y Dios tiene un tiempo. El propósito es que lo que hace el espíritu del anticristo es meter una crisis de identidad entre tú y ¿quién? Y Dios, entre tú y Cristo. Entonces, mis hermanos, con esto vamos apenas a estar entrando en este detalle. ¿Qué es lo que el diablo busca acerca de destruirnos? Acerca del espíritu del anticristo. La palabra dice que estemos velando, que estemos atentos, porque el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es metafórico, es la realidad. Vivimos en una guerra perpetua. Vivimos en una guerra espiritual que está sucediendo hoy en este mismo instante, donde lo único que impide que el espíritu del anticristo se revele en su totalidad es el Espíritu Santo. Pero dice la palabra que en cuanto Él sea quitado, y viene ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, léalo más al principio, dice que cuando el espíritu sea quitado, este que es el anticristo se va a manifestar completamente. La pregunta es, ¿vas a estar atento y vas a cuidar tu vida? ¿O vas a caer en el engaño y vas a dejar que el enemigo te venda sus mentiras? Ya sabemos qué pasa. Pregúntale a Adán, pregúntale a Eva. Pero también sabemos qué pasa cuando estamos fieles, cuando aprendemos la escritura, cuando aprendemos a discernir. Porque ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Venció las mentiras de Satanás. Y dice más adelante, dice, luego el diablo lo llevó a la montaña más alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay entre ellos. Te daré todo esto si te arrodillas. ¿Y qué? El espíritu del anticristo tiene un solo propósito y un solo fin. Es que tú, a través de lo que haces, acabes adorándolo a Él en vez de a Cristo. Porque así como adoramos a Dios con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que tenemos, también acabas terminando adorando a Satanás si no obras conforme a Dios. Cada vez que tú desobedeces, cada vez que tú actúas mal, cada vez que piensas lo que no, dices lo que no, ¿a quién estás adorando? A Satanás. A Satanás. Porque lo que Satanás quiere del ser humano es que se rebele completamente contra su creador. Es lo que siempre quiso. Pregúntate por qué se presentó en el jardín. Quería corromper al hombre. Quería corromper la creación de Dios. Y lo quiere seguir haciendo contigo y conmigo todos los días. ¿Sabes qué? Desobedece. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque eso para él es adoración. Y lo quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo te ofrezco todo lo que tanto deseas. Todo lo que tanto quiere, todo el hombre, si tú me adoras. ¿Qué es lo que le contestó? Vete de aquí
Satanás. Le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen adorar al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la gran lección de lo que tenemos que hacer, y es rechazar ¿a quién? Al enemigo, rechazar las filosofías del mundo. ¿Que te gustan? Es probable, no digo que no. ¿A quién no le gusta la carne? Más si está asadita y en taquitos. Pero ¿a quién no le gusta la carne? Todos deseamos vivir en la carne y no podemos negar que es atractivo vivir en la carne. Es muy llamativo vivir en la carne, porque puedes hacer lo que quieras. Pero eso es adoración a Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? Vete. Porque la palabra dice que solo a quién, ya para que se despierten mis hermanos. Hablo del diablo y luego hasta brincan. Señor, gracias. Gracias, Señor. Que se levanten todos los impíos de este lugar, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Porque las Escrituras nos dicen, adora solamente ¿a quién? A tu Señor, y solo a Él ¿qué? Sírvele. Es decir, la palabra misma nos dice, todo lo que tú eres es para ¿quién? Y solo todo lo que tú haces es para ¿quién? Para Dios. ¿Sabes qué, Satanás? Yo no te sigo, yo no te escucho y yo no te adoro. Porque yo soy ¿de quién? De Cristo. Esa es la realidad. Pero desafortunadamente, mis hermanos, hemos olvidado estos principios. Entonces, con esto, mis hermanos, yo quiero que vayamos reflexionando acerca de esto que es el espíritu del anticristo. Un espíritu que se está manifestando cada vez más y nos enseña que el tiempo del Señor está cerca. Nuestro Señor ha de volver con poder y gloria. Pero si nos encuentra, que nos encuentre de rodillas y adorándolo. Que encuentre nuestra vida entregada a Él. Que encuentre nuestra familia entregada a Él. Que encuentre nuestro matrimonio entregada a Él. Que encuentre nuestra iglesia entregada a Él. Porque ese es el propósito por el cual fuimos creados. Y es el propósito por el cual fuimos salvados. Para su eterna gloria. Entonces, mis hermanos, cuidemos nuestros corazones, cuidemos lo que vemos, lo que oímos y aprendamos a discernir. Si tú sabes que esto te va a llegar a enaltecer o exaltarte a ti mismo, ¿qué tienes que hacer? Decirle a Satanás, no, esto no viene de ti. Primero es Cristo en mi vida y después Él pondrá todo lo demás. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a dar gracias a Dios y vamos a terminar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno. Señor, el día de hoy queremos poner nuestras vidas delante de ti. Señor, tu palabra nos ha enseñado lo que el enemigo hace. Tu palabra nos ha enseñado cómo se ha filtrado en nuestras realidades, en nuestra vida. Pero el día de hoy, Padre, a través de tu palabra y a través de tu verdad, queremos que tu Espíritu, Señor, desenmascare todas esas mentiras y nos permita ver lo que es solo tus mandamientos y tu palabra. Que podamos entender que en ti es donde tenemos vida, no en lo que el mundo hace o dice. Que solamente a través de tu orden es que hay bendición y prosperidad, no a través del orden que el mundo quiere poner. Señor, danos la fortaleza para resistir los embates del enemigo. Danos la sabiduría para discernir de entre lo que enseña el mundo y lo que nos enseña tu palabra. Y no permitas, Padre, que el enemigo venga a tentarnos, sino que tu presencia esté en medio de nosotros siempre y nos dé la fortaleza para resistirlo. Señor, te damos gracias porque nos diste el privilegio de venir hoy y aprender de tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, continúa bendiciendo nuestras casas, pero sobre todo, Padre, continúa esa obra perfeccionándonos y acercándonos cada vez más a ti. Señor, te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús y Padre, lo que queremos es bendecir y servirte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.